Vamos a ir entonces a Gálatas, capítulo 1, versículos 16 al 24. Nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios de forma ordenada, de forma expositiva. Estamos estudiando la carta completa a los Gálatas y empezamos por el capítulo número 1. Estamos ahora en los versículos 16 hasta el 24. Leo en Gálatas 1, 16 al 24. Voy a empezar desde el versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran de Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Perdón? Perdón. Bien, vamos hermanos a orar pidiendo al Señor su bendición y cuidado. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y fortalécenos. Renueva nuestras fuerzas y guíanos por tu Espíritu. Danos la gracia de poder honrarte, alabarte y glorificarte. Ayúdanos ahora a meditar en tu palabra y visítanos por tu Espíritu. Guíanos para tu gloria y renueva nuestras fuerzas. Permítanos estar concentrados al estudiar tu palabra y que ahora nosotros podamos honrarte y glorificarte a través de ella. Que tus enseñanzas sean para nosotros vida y guía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apaga y prende la computadora. Nada. Apaga y prende. Bien, amados hermanos, nosotros hemos estado viendo esta carta de Pablo a los Gálatas y notamos aquí que Pablo escribió esta carta a los hermanos en una región muy amplia. La región se llamaba Galacia. Una región donde Pablo realizó su primer viaje misionero. Y en esa región muchos creyeron, la mayoría de ellos gentiles. Y estos gentiles recibieron la palabra de Dios con mucha alegría y mucho gozo. Luego Pablo salió de Galacia y regresó nuevamente a Antioquía, y allí en Galacia se aprovecharon algunas personas, falsos maestros, para introducirse en la región. Allí comenzaron a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Comenzaron a transmitir un mensaje diferente al Evangelio de Cristo. Y este Evangelio
comenzó a contaminarse. Se piensa por los estudiosos que eran personas que conocían la ley de Moisés, personas que eran judíos y que aparentemente habían recibido el Evangelio, pero habían hecho una mezcla entre el Evangelio y también entre las formas judías. Cuando me refiero a las formas, son aquellos rituales que los judíos hacían. Entonces, cuando ese grupo de personas llegó a Galacia, les comenzaron a enseñar a estas personas estas formas diferentes a lo que Pablo le había enseñado. Piensan algunos estudiosos que estas personas habían llegado aparentemente conociendo, o por lo menos habiendo oído de Pedro, habiendo oído de Judas, de los apóstoles que se encontraban en Jerusalén. Y ellos utilizaron su conocimiento de estos apóstoles para hablar de forma engañosa a estos hermanos en esa región de Galacia e introducir esas falsas enseñanzas como si fueran un mandato de los apóstoles de Jerusalén. Y esto era algo común, tan común, que por eso usted ve que en las cartas del apóstol Pablo, él siempre firma las cartas con su nombre, comúnmente al principio y al final. Porque también circulaban cartas falsas, cartas engañosas que llegaban a las regiones diciendo que eran de Pedro, de Juan, de Santiago, del apóstol Pablo, para engañar y para meter en la iglesia falsas doctrinas. Queridos hermanos, Pablo vio esta realidad en sus tiempos. Cosas que aún el día de hoy se están viendo en medio de la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo? Envió una carta, que es la que estamos leyendo nosotros y estudiando, para refutar, para contradecir, para señalar las mentiras y los errores. Y en especial en esta porción que estamos leyendo, vamos a ver que Pablo está transmitiendo una idea. Y la idea es esta, que es lo que vamos a estar viendo. Dios, al salvar a los pecadores, produce en ellos la predicación, la proclamación del Evangelio y la gloria de Dios en su iglesia. Repito, Pablo nos va a estar enseñando que al predicarse el Evangelio y al pecador recibir el Evangelio, esto va a tener como resultado que se va a predicar más la palabra de Dios. Dame el favor, cheque ese niño que está saliendo para la calle. Va a tener como resultado que se va a predicar más la palabra de Dios. Y Dios va a ser glorificado en la iglesia, en su iglesia, en su pueblo. Vamos a ver entonces esta idea que acabé de expresar de forma sencilla, en un primer punto. Veamos en primer lugar cómo esto produce la salvación de los pecadores. Cuando Dios llamó a Pablo, lo hizo a través de la palabra misma, del Evangelio de nuestro Dios. Pero como Pablo era un apóstol de Jesucristo, tuvo un llamado muy especial, un llamado extraordinario, extraordinario. Vemos el versículo 17, lean conmigo. Pablo dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. En estos primeros versículos encontramos que Pablo está trayendo algunas palabras referentes a la situación que tenían. Pablo viene hablándonos de la manera extraordinaria en que Cristo lo llamó. Si recordamos en Hechos capítulo 9,
Pablo iba caminando hacia Damasco como un enemigo de la iglesia. ¿Recuerdan cómo Pablo en ese momento, enemigo de la iglesia, no se había convertido? Él iba para sacar a los cristianos de sus propias casas y meterlos en la cárcel preso. Pero no lo pudo hacer, porque en el camino se encontró con el Señor Jesucristo, quien lo llamó por su propio nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y allí Pablo se encontró cara a cara con nuestro Señor y Salvador. De una forma extraordinaria, Él fue llamado. Y como veíamos en el mensaje anterior, fue elegido desde antes de nacer para que la gracia de Dios lo rescatara, para que el amor de Dios lo envolviera, para que Dios lo sacara de las tinieblas, para su salvación. De esta manera Pablo nos narra que él, cuando fue salvado, fue llamado a predicar a los gentiles. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y observe cómo Pablo lo dice: yo fui salvado con este propósito, anunciar el evangelio a los gentiles. Y en la parte B del versículo notamos que nos hace referencia a que no consultó con carne ni sangre. Versículo 16. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Pablo está diciendo aquí que él fue llamado de una forma extraordinaria, pero también Pablo está diciendo que cuando él fue a predicar, nadie lo mandó a predicar, ningún apóstol, ningún hermano. Cristo mismo lo mandó. Cristo mismo le dio este trabajo. Yo lo salvé, yo lo limpié de su pecado. Vaya ahora y predique la palabra. Cuente a todos las grandes cosas que Dios ha hecho, Pablo, en tu vida. Queridos hermanos, vemos aquí cómo Pablo reconoce esto y lo está diciendo. Pero me pregunto yo, ¿por qué Pablo tuvo que decir esto de que él no consultó, no le preguntó a nadie para predicar la palabra? Por lo que estamos diciendo hace un momentito, de que habían personas, falsos maestros, que se habían introducido en esta iglesia o en estas iglesias, porque eran varias, y estaban hablando mal de Pablo, estaban hablando mal del evangelio, mal de Jesucristo, y atacaban a Pablo como si Pablo fuera un apóstol más pequeño que Pedro, más pequeño que Juan, más pequeño que Judas. Pablo no es tan importante como los demás apóstoles. Por eso Pablo dice aquí: no, espérense, yo soy apóstol igual que Pedro, yo soy apóstol igual que Judas, igual que Juan, yo soy un siervo de Dios. Y cuando Dios me llamó, ninguno de ellos me envió a predicar la palabra. Ninguno de ellos me enseñó a predicar la palabra. Cristo mismo me enseñó, Cristo mismo me envió. Pablo está aquí defendiendo su apostolado. ¿Y por qué tuvo que defenderlo? Por esos falsos maestros que estaban hablando mal de Pablo. Para poner un ejemplo, imagínense que en la casa, usted está en su hogar y un vecino llega a su casa y usted no está presente. Y ese vecino le comienza a hablar de usted mal, a hablar mal de usted a sus hijos. Ay, tu papá sí es malo, tu papá se hace esto, tu papá se hace aquello. Qué malo es tu papá. Y cuando ese vecino se va y ya tú, el papá, regresa a la casa, se encuentra con los niños molestos. ¿Y qué es lo que te pasa, mija? ¿Por qué tú estás molesto? Papi, porque tú eres malo. Que yo soy malo. ¿Y por qué yo soy malo? Ah, porque a mí me dijeron esto. El chisme, la murmuración dentro de la iglesia contra el apóstol, contra las cabezas, los líderes, contra los padres. ¿Qué produce? Una iglesia molesta, airada.
produce una familia molesta. Entonces esos hermanos tenían personas que estaban chismeando en contra de Pablo. Y por eso Pablo tuvo que escribirle a esos hermanos y decirle a esos hermanos, no, espérense, lo que le dijeron ustedes es mentira. Yo, Pablo, no soy menos que Pedro. Yo fui llamado por Cristo mismo y Cristo mismo me envió a predicar el evangelio de salvación. En el versículo 17 nos habla que no consultó con ningún apóstol. Dice una otra traducción de la Biblia, disponer cualquier asunto a la vista de otros. Es decir, consultar. Perdón, esto no es una definición. Consultar significa disponer, estar a la disposición de otro, seguir el consejo o la instrucción de otro. Pablo está diciendo que él no siguió la instrucción de nadie, de ningún hombre, sino de Cristo mismo. Para dar a entender que su llamado de apóstol no vino de otro hombre, sino de Dios, sino del Señor Jesucristo. Con esto da respuesta a sus enemigos, a los que lo criticaban, a los falsos maestros que lo acusaban de no ser enviado por Cristo, de no ser un verdadero apóstol del tamaño de Pedro, de Juan y de los demás. Esos falsos maestros querían poner chiquito a Pablo a los ojos de los hermanos. Es como si alguien llegara a una iglesia y comenzara a hablar mal de su pastor. Y ese pastor hace esto, y este pastor hace otra cosa. Y habla con los hermanos, hablándole mal del pastor a los hermanos, para que los hermanos desprecien a su pastor. Para que los hermanos tengan en poco a sus líderes. Eso hacían esos falsos maestros. Para ellos poder tener más autoridad y obligar a la iglesia a que hiciera lo que ellos querían. Ese es el objetivo de esos falsos maestros. Destruir la autoridad del apóstol, del pastor allí, para ellos tomar su lugar. Eso es lo que ellos querían. Sin embargo, Pablo dice, no, eso no es así. Yo soy apóstol, llamado por Cristo y enviado por Cristo. Cristo fue a mí que me hizo un apóstol. Él dice en el versículo 17, no, yo cuando me convertí, yo no fui una vez donde los apóstoles. Versículo 17 dice, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, yo me fui a Arabia. Me fui a Arabia y regresé a Damasco. Entonces, 3 años después que yo estuve predicando la palabra en Arabia, 3 años después que yo estuve sirviendo allí, entonces fui a Jerusalén. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor. Dice Pablo en Corintios, a mí no hay quien me juzgue, yo cumplí con mi deber. Yo me fui a predicar la palabra de Dios, yo no me quedé a los pies de los discípulos, yo oí la palabra, creí en el Señor. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue a Arabia. Se fue a Arabia a predicar la palabra. Él no necesitó un permiso de los apóstoles, de Pedro, de Juan, porque como ellos eran apóstoles de Cristo, tal vez ellos necesitaban que lo enviaran. No necesitaba permiso. Cristo mismo lo había salvado. Cristo mismo lo había enviado. Dice el versículo 18 y 19 que en estos 3 años, luego de esos 3 años de predicar la palabra, entonces fue que Pablo subió a Jerusalén para conocer a Pedro
y estuve con él 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Pasado 3 años de predicar la palabra en Arabia y Damasco, Pablo busca reunirse con los discípulos. Y en este texto era para conocer a Pedro. No para ser enseñado por Pedro, sino para conocerlo. Para saber quién era él de forma personal. En esto transcurrió un tiempo de 15 días al lado de estos hombres de Dios. Pedro, el apóstol de la circuncisión, estuvo presente durante 15 días de la permanencia de Pablo. Pero aparte de él, solo mencionó a Jacobo y a Santiago, el hermano del Señor. Es decir, que él solamente pudo ver a esos apóstoles. Y esto, hermanos, fue significativo para Pablo. Porque Pablo era un hijo de Dios, un siervo de Cristo. Y él buscó la comunión con estos hombres. Pero él podía decir también, con limpia conciencia, de que no fueron ellos que lo enviaron a predicar la palabra, sino que fue Cristo que lo mandó a predicar la palabra. Él deseaba tener comunión con los apóstoles. Y quiero dar una nota de balanza. Con esto no estamos viendo a un Pablo orgulloso, un Pablo que no quiere reunirse con los demás apóstoles porque él es más inteligente. No, en esto lo que estamos viendo a un hombre que está defendiendo su apostolado de falsos maestros que lo estaban acusando. Pero en segundo lugar, luego él dice, me reuní con ellos durante 15 días, con los apóstoles, para tener comunión con ellos, porque él deseaba conocerlos y entre ellos participar de la comunión y de la bendición con los santos. Por eso, estas palabras no significan que sea un hombre orgulloso, ni que no quería tener reunión con los hermanos. Pablo sabía de lo importante de la comunión con los hermanos, pero hizo este énfasis para que la iglesia de Galacia entendiera que él era un apóstol hecho y derecho. Vi a Cristo, Cristo me habló, lo vi resucitado y él me envió a predicar el evangelio. Por eso yo soy un apóstol. Y por eso él mantiene en el versículo 20 esta postura. Y aún añade un elemento a lo que está diciendo. Yo pongo por testigo a Dios. Como judío, él, Pablo, ponía como testigo a alguien que era más alto que él, a Dios, como si fuera un juramento. Pablo, por el nombre de Dios, por causa de Dios, ponía a Dios como el testigo de todo lo que decía. Ya que había entre esos hermanos personas que criticaban a Pablo y hablaban mal de Pablo. Por eso él interpuso esto. Habló diciendo, miren, yo estoy hablando delante del Señor. Y pongo a Dios como testigo de mis palabras. Yo no estoy mintiendo, yo digo la verdad. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? ¿Qué estamos aprendiendo? Aprendemos que aunque el apostolado fue un llamado especial, nosotros podemos ver en nuestros propios llamados también una obra extraordinaria. Pablo tuvo un llamado extraordinario, especial, porque ningún creyente, luego de Pablo, contempló el rostro de Cristo y lo vio glorificado. Pablo sí, por eso fue un apóstol. Sin embargo, nosotros podemos decir que Dios mismo nos ha llamado a la salvación. Podemos decir, por lo que enseñan las Escrituras, que Dios mismo es nuestro Padre. Así lo enseña Juan, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos ha llamado a la salvación. Si me acompaña allí, por favor, vaya a Juan, capítulo 1, para que vea ese pasaje.
Versículo 12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Observe allí a partir del versículo 12. Que nosotros somos hijos de Dios. Juan 1, 12. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestro llamado ha sido un llamado especial, firme, una profesión de fe firme, especial. Amados hermanos, en estos tiempos difíciles, mantengamos esa profesión con firmeza. No es cualquier cosa, es la bendición de Dios para nosotros. No menguemos, confiemos en el Señor y levantemos la bandera del Evangelio por la fe. Tengamos la seguridad que Pablo tuvo. Yo soy un siervo de Dios porque Dios mismo me llamó, Cristo me llamó. Tengamos esa seguridad. Nosotros somos salvos porque Dios me salvó. Cristo murió por mis pecados. Tenga esa seguridad, la que tenía Pablo. Pero en segundo lugar, también aprendemos que debemos mantener el sentido de responsabilidad del llamado de Dios a nosotros de predicar el Evangelio. Amados hermanos, Pablo tenía un sentido de responsabilidad muy alto. Cuando a Pablo lo llamaron al arrepentimiento, él no fue a pedirle permiso a nadie para compartir con todos lo que Cristo hizo con él. Él no necesitó que el pastor le diera permiso, ni los diáconos le dieran permiso. Ya él era un hombre nacido de nuevo, un hijo de Dios. Su deber era decirle a todo el mundo quién era Jesucristo, su Salvador, y llevar a todo el mundo a la iglesia a adorar a Dios. Ese era su deber. Por eso, de igual manera nosotros aprendamos, amados hermanos, llenemos el mundo de Cristo. Llenemos nuestra casa de Cristo. Llenemos la iglesia de Cristo. Traigamos a todos a Cristo. Levantemos estudios bíblicos para leer la palabra de Dios, para predicar el Evangelio, para orar y para ser testigos de Cristo en nuestras vidas. Así como Pablo no subió a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia. ¿Y cuándo regresó? 3 años después. Se fue a predicar a Arabia. Se fue para allá, lejísimo. Y luego volvió, luego de predicar la palabra. Queridos hermanos, vamos a continuar con el segundo punto. Hemos visto ese llamado extraordinario y cómo ese llamado produjo en Pablo un gran predicador. Por eso decíamos en nuestra idea, cómo la salvación de los pecadores produce en los pecadores la predicación de los pecadores, a los pecadores. Por eso es lo que decíamos en la idea exegética. Dios salva a los pecadores. ¿Y qué produce eso? Predicadores predicando, la proclamación del Evangelio, que todo el mundo conozca al Señor. Porque ahora el que ha creído va a testificar del amor del Señor. Pero veamos en segundo lugar que Pablo tenía un testimonio también extraordinario. Versículo 21 al 22, lean conmigo. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. En los primeros 2 versículos, versículos 21 y 22, notamos que Pablo vuelve a su región natal, a donde él nació. Allí era donde estaba Tarso. Por eso que a Pablo le dicen
Saulo de Tarso. Saulo fue su primer nombre. Saulo de Tarso. Saulo de la región donde vivía. Pablo volvió a Tarso, donde había sido criado. Y según el versículo 23, allí predicó la fe. Predicó a Cristo. Y estando allí en su propia región, evidentemente solo en la región de los gentiles, para continuar con el ministerio dado por Cristo, para predicar la palabra. El tiempo que Pablo duró allí, desde su conversión y durante su regreso a su región, fue suficiente para traer algo de tranquilidad y de paz a las iglesias. Recuerden, Pablo estaba persiguiendo a las iglesias. Iba de camino a Damasco y Dios lo detuvo. Cristo lo detuvo. Lo convirtió de sus pecados. Y después de ahí, en vez de ir a Damasco a perseguir a la iglesia, se fue a Arabia, por los lados, la región de Tarso, a predicar la palabra. En todo ese tiempo la iglesia tuvo paz de la persecución. Sin embargo, Pablo era bastante familiar a los cristianos perseguidos, pero con una ausencia de más de 10 años, perdieron su rastro y dio tiempo de que su testimonio cambiara, ya que comenzaron a escuchar algo más de Pablo. Aquí encontramos que en primer lugar Pablo se va a Arabia, dura 3 años allí, y luego que Pablo regresa de Arabia, se reúne con los apóstoles en Jerusalén. Dura 15 días. Y luego Pablo sale de ahí a los apóstoles y se va para Tarso. Y se va a otras regiones a predicar la palabra. Aún no había comenzado sus viajes misioneros. No había empezado. Pero él estaba ya predicando la palabra de Dios en lugares diferentes a los gentiles. Y durante todo ese tiempo, ¿cómo estaba la iglesia? En paz. Porque ya no tenían a un Pablo tratando de destruirla. No tenía un Pablo persiguiéndola hasta en las casas. Y por eso vemos que en los versículos 23, el testimonio de ese hombre perseguidor que había dado su voto para que mataran a Esteban, ese hombre que ahora entraba casa por casa para perseguir a la iglesia, ahora su vida y su testimonio cambian. Pero ya han pasado aproximadamente unos 18 años. Oiga bien, 3 años para allá, para esa región en Arabia, y luego como unos aproximadamente 10 a 15 años por su región en Tarso. No fue que Pablo llegó, se convirtió y salió a ser la viaje misionero. No fue así que empezó la cosa. Ese hombre tuvo un proceso de instrucción por Cristo y luego fue enviado por Cristo a predicar la palabra. Y todo eso preparó a este hombre, a Pablo, para la obra misionera. Pablo escuchaba lo que decían de él. Habían pasado aproximadamente unos 15, 18 años y él oía que las iglesias hablaban de él. Ya no era un perseguidor, ya no lo llamaban Saulo el perseguidor, Saulo el azotador, el que azota a la iglesia. Ya no le llamaban así. Ahora él era Saulo o Pablo, el discípulo de Cristo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, decían los hermanos, versículo 23. Aquel que en otro tiempo nos perseguía y que ya hacía tiempo que habían dejado de esos caminos, hacía tiempo que ya Pablo no los perseguía, hacía tiempo que ya Pablo no se escuchaba como alguien que destruía la iglesia. Pablo había tenido tiempo suficiente de cambiar su testimonio. Dios lo transformó, cambió el lobo
por una oveja tierna, una oveja y luego un siervo de Cristo. Una oveja que obedecía el llamado de Cristo, el llamado de su Señor. Vaya y haga discípulo a las naciones. Saulo persiguió a la iglesia durante mucho tiempo, pero luego que Cristo lo llamó, que Cristo lo convirtió y él creyese en Cristo, este hombre fue una oveja de Cristo para la gloria de Cristo. Ahora estaba predicando la fe, la cual una vez él había destruido. Dios, al salvar al pecador, produce frutos extraordinarios en los pecadores. Esa buena noticia de que Cristo es el Señor, esa buena noticia de que Cristo es el Salvador, cambia a lobos por ovejas, a ladrones por hombres honestos y trabajadores, a bebedores en hombres cuerdos, en completo control de sus sentidos. Cambia a drogadictos por hombres limpios y sanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío como al gentil. No importa la nacionalidad, al hondureño como al chino, al catraño, al catracho, como también al venezolano. No importa. Todos son transformados por Cristo, porque Cristo mismo nos cambia. Todos le tenían miedo en su vida pasada a Saulo, huían de él, pero ahora le cambiaron el nombre a Pablo. Pablo, el hermano Pablo, el discípulo Pablo. Queridos hermanos, esto es para nosotros una enseñanza importante. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde está la obra de tú predicar a los perdidos? ¿Dónde está tu llamado de tú invitar a todos? Porque si tú no sabes hablar, tienes una boca para invitar. Si tú no sabes cómo expresar las cosas, pide lo que te expliquen y toma la Biblia y léesela. Tú no sabes leer, háblale y tráelo a la iglesia. Toma a todos los vecinos y tráelos. Hasta que no vengan, no los sueltes. Háblales de Cristo. Guíalos a Cristo. Muéstrale. Dile las grandes cosas que Cristo hizo por ti. Ese es el mensaje que ellos necesitan escuchar. Como ese hombre que estaba enfermo, ciego de la vista. Ese hombre llamado Bartimeo. Cuando Cristo lo sanó de sus ojos, no se pudo callar. Estuvo diciéndole a todos, ahora puedo ver. ¿Y quién te salvó, Bartimeo? Jesús, Jesús de Nazaret me salvó. Nosotros, al igual que Pablo, al igual que Bartimeo, al igual que muchos que están necesitados y que fueron salvos por Cristo, nosotros también tenemos que predicar el Evangelio a todas las criaturas. Por eso, levántate y predica a Cristo, al que te salvó. Y en último lugar, aprendemos en el versículo 24. Lea conmigo. Las iglesias glorificaban a Dios por causa de mí. Amados hermanos, veíamos la idea exegética, la idea al principio, que cuando Dios salva a un pecador, produce predicación, produce la proclamación del Evangelio, pero también cuando Dios llama a un pecador, produce gozo, alabanza en la iglesia del Señor. Produce gozo, alabanza en la iglesia del Señor. Vemos aquí que el testimonio de Pablo dio gloria a Dios, consolación a la iglesia del Señor. El segundo testimonio extraordinario en la vida de un pecador es que la iglesia es consolada, es animada, es fortalecida. Cuando los pecadores se arrepienten, hay fiesta, hay gozo en los cielos, dice la palabra de Dios. Hay una gran fiesta porque Dios hizo un milagro. Cambió la vida de un perdido
para salvarlo y recuperarlo. Cambió a un muerto para darle vida. Eso fue lo que Dios hizo. Es el milagro más grande que la humanidad pueda ver. Luego de la resurrección de Cristo, un hombre, una mujer convertido, dejar el pecado, dejar el vicio, solamente por Jesucristo. Eso es un milagro. ¿Qué hombre puede dejar sus vicios si Dios no lo llama y si Dios no lo rescata? Ninguno. Por eso tenemos que llevarlos a Cristo. Y ese es el gran milagro, la gran consolación. No solamente hay fiesta en los cielos, en la iglesia hay fiesta cuando hay un pecador que se arrepiente. Hay alegría y gozo en el pueblo de Dios. Miren cómo dice, y glorificaban a Dios, versículo 24. ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia, gloria a Dios, gracias Señor, por tú salvar a ese pobre Saulo, quien nos perseguía. Las iglesias al oír esto vieron a un lobo convertido en oveja y daban gloria a Dios, porque a su enemigo, porque Dios no destruyó a su enemigo, porque Dios no lo mató, lo convirtió, lo transformó. Ese corazón duro y de piedra de Pablo fue hecho un corazón tierno, de carne, como el de una ovejita. Así fue el corazón de Pablo. Porque no solamente trajo bien al pecador que él salvó, sino que lo añadió a la iglesia. Pablo fue añadido a la iglesia. Y miren que Dios añade hombres a la iglesia y a esos hombres le da dones para que sirvan a la iglesia, para que proclamen el mensaje a los perdidos. Y cuando un hombre pecador se convierte, esos dones que él tenía, que lo usaba para el diablo, para sus pasiones y para el mundo, ahora los usa para el Señor y para el bienestar de la iglesia del Señor. Ahora todo hombre y toda mujer de Dios, llamado por Cristo, no se puede sentar en una iglesia, no se puede sentar en una silla a llenar un banco. Debe proclamar el evangelio, debe de predicar la palabra, debe abrir la puerta de su casa para que vengan los pecadores. Debe de servir con sus dones a Cristo. Así lo hizo Pablo. ¡Qué bendición! Cuando Dios llama a un pecador, da gozo en el cielo, pero también la predicación de la palabra aumenta, pero también hay gozo y paz en la iglesia. Porque no solo trajo un pecador, sino que añadió un don que le era necesario al pueblo de Dios. De esta manera rescata a los hombres del pecado y de su cautividad y les da dones, regalos a la iglesia. ¿Cuáles son los dones y regalos que Cristo da a la iglesia? Hombres dones. Hombres dones. Y Pablo fue un don de Cristo a la iglesia. Mira, piensen en esto. La iglesia está siendo muy atribulada, muy entristecida. Y Cristo dice, mi iglesia les voy a dar un regalo, un don. Les voy a dar una bendición. Les voy a dar a un siervo. Y envía a Pablo. Y ese Pablo sirve a la iglesia. Ahí llega otro pecador, viviendo, muriéndose del alcohol. Y Dios le dice a la iglesia, consuélense mis hijos, les voy a regalar otro don. Y convierte ese borracho a Cristo. Y lo lleva a la iglesia para que sea un don para la iglesia. Y ese hombre va a servir a la iglesia de una manera u otra. Pero ¿qué está haciendo Dios? Rescatando del pecado, de los vicios a los pecadores.
sacándolo de las fauces del diablo y llevándolos a su reino. ¿Recuerdan cuando decíamos que Cristo nos rescataba? Que Cristo nos sacaba de las tinieblas. Él nos lleva a su reino para que sirvamos en su reino. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos que nuestro testimonio debe de ser mostrado por nuestra propia vida. Nosotros tenemos que testificar con nuestras palabras y acciones de que somos cristianos. Por palabra, predicando la palabra. Y por nuestras vidas, viviendo vidas transformadas en obediencia a Dios y su palabra. Las dos cosas. Tenemos que predicar la palabra y ser santos porque obedecemos a Dios. Santos porque Él nos salvó y nos limpió de nuestros pecados. Santos porque obedecemos su santa ley, los 10 mandamientos. Así daremos frutos y así mostramos frutos. La iglesia está en el mundo y la iglesia es luz para el mundo. ¿Cómo está el mundo? En tinieblas, en oscuridad, en pecado. ¿Cuál es la antorcha que Dios levanta en medio del mundo? La iglesia, compuesta por pecadores salvados por la sangre de Cristo. Y esos pecadores son la luz del mundo. Por eso, amados hermanos, la consolación que sentimos cuando ahora tengo a la hermana Génesis. ¡Ay, qué bendición! Génesis se convirtió y ahora ha creído en Cristo. Ahora tengo al hermano Dylan. ¡Qué bendición! Se arrepintió Dylan. Gloria a Dios que está salvando a los pecadores. Alabado sea el Señor. Ahora tenemos a otro siervo de Dios llamado Dylan y la sierva Génesis. ¡Qué bendición! Y eso trae gozo. Y eso trae alegría. Y nosotros podemos ahora abarcar un poco más en el terreno de predicar la palabra y de alcanzar las almas. Porque hay 2 hombres más, 2 personas más. Un hombre y una mujer. Y ahí está Dylan hablándole a los niños. Arrepiéntanse y crean en Jesús. Decía, hasta los niños se van a convertir. Y mientras está el hermano Ledin predicando a los hombres, ahí está Carolina predicando a las mujeres. Y Génesis predicando a los niños. Y Dios, a través de su iglesia, de sus hombres y mujeres que son dones, trae luz a las naciones, al mundo. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado a la iglesia a ser la luz del mundo. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros con un llamado extraordinario. Cristo nos ha llamado por la predicación del Evangelio. No como Pablo, sino por la predicación del Evangelio. Y hemos creído el Evangelio. Ahora vamos a predicar la palabra. Vamos a tener estudios bíblicos. Vamos a tener discipulado con una persona. Elija una persona y siéntese con esa persona a estudiar la palabra de Dios. Una persona. Tome una persona en su barrio, en su aldea, y siéntese con esa persona y diga, mira, y dígale, yo quiero compartir contigo la palabra de Dios. Bien, vamos a hacerlo. Y empieza con esa persona a leer la Biblia. Empieza con esa persona a animarla a orar. Ora por esa persona. Ora por su salvación. Y de esa manera es que Dios va a salvar a los pecadores. Y tráelos a la iglesia. Dile, mire, ahora vamos el domingo a la iglesia a adorar a Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos orando. Vamos a participar ahora de la iglesia para adorar junto con el pueblo de Dios. Y tráigalo a la iglesia, amado hermano.
Es el trabajo que tenemos que hacer. No tenemos que esperar una reunión. Ay, que en mi casa no han hecho estudio bíblico. Hágalo usted. No espere que el pastor vaya. Aquí cada uno puede tener un vecino y agarrarlo. Y así cada niño agarra a un niño. Y cada hombre agarra a un hombre, una mujer a otra mujer. Y le predica la palabra. Y ese es su discípulo, su discípula. Y usted se va a encargar de orar por esa persona. Se va a encargar de leer la palabra con ellos. Y se va a encargar de traerlo a la iglesia. Ese es su trabajo. No tiene que ser una multitud, con uno. Eso fue lo que hizo Andrés con su hermano Simón. Le dijo, mira, ven, encontré al Mesías. ¿Cómo? Llegó el Salvador del mundo. ¿Y dónde? Ah, pero ven para que vea. Mire, si usted le habla así emocionado a una persona, va a venir a la iglesia. Mire, muchachos, yo encontré al Salvador. Ven para que lo vea. Ven para que escuche su palabra. Eso es precioso. Los hermanos llamándose. ¿Tú sabes la bendición que es eso? Hasta merienda tenemos. Mira qué bendición. Cualquiera viene. Si me invita con ese ánimo y con todo eso, yo vengo. Amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Enamore a esos pecadores. No los deje perdidos en su casa. Llámele, tóquele, búsquele. No es a todo el mundo. Toma una persona. Una persona. Con una es suficiente. Si una se convierte, una traerá gozo en el cielo, gozo en la iglesia y más luz para las naciones. Así que, ay, que no vinieron, nada más vino uno, pero ese es su discípulo, es uno que usted necesita. Así que, amado hermano, yo espero que cada uno de ustedes comience a buscar a ese discípulo. Cada hombre y cada mujer que está aquí debe tener por lo menos un discípulo de Cristo. Para predicarle, para animarlo, para orar por esa persona. Y usted ora por esa persona y por su familia y lo trae a la iglesia. Querido hermano, es el trabajo que Pablo hizo. Es el trabajo que Pedro hizo, que Juan hizo, que Cristo hizo y que nosotros tenemos que hacer. Así que animémonos con estas palabras y avancemos en predicar el Evangelio. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos ayudes y dirijas y que este testimonio de la palabra nos ayude a nosotros a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu cuidado y pedimos la salvación de las almas. Añada a tu iglesia los que han de ser salvos. Danos dones para tu gloria, para gozo de tu pueblo y el gozo en los cielos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén.